Muy bien, seguimos en Infobae TV. Este es el libro Ser judío en los años 70. Los autores están con nosotros, el rabino Daniel Goldman y el periodista Hernán Dobry. Muchas gracias por estar con nosotros. Placer. Gracias. ¿Cuál es la tesis fundamental del libro respecto de los judíos y la dictadura? ¿Ustedes creen que los militares perseguían a los vamos judíos? a manejar dos tesis, ¿no? Una, aquella que tiene que ver con cómo fue el comportamiento del gobierno militar, y otra, qué pasó internamente, ¿no? Cómo fue el comportamiento, no podemos demostrar que hubo una política oficial antisemita, pero sí creemos que algo parecido aconteció, aunque no fuese de manera oficial, y que determinados sectores en la sociedad argentina manejaron ese prurito, ese prejuicio, y lo pusieron en práctica de manera terrible, ¿no? Hay un elemento que a nosotros siempre nos llama la atención, es el hecho de que, siendo la comunidad judía el 0,4% de la población general, la cantidad de desaparecidos responde a la totalidad del 13%, ¿sí? Uh-huh. Cuando yo hablo con la gente que se dedica a estadística y me dice el 0,4%, está hiperponderado, claro, 0,4%, es decir, en general se toma como un factor de error, un margen de error, el 2%, es decir, representamos un cuarto del error, ¿no? Y Daniel, vos estuviste preso además en la dictadura. Yo estuve preso en un periodo muy cortito, nada relevante. Pero a los pocos días sí, el del golpe 26 de militar. marzo estábamos caminando con mi hermana a la noche en la zona de Villa Crespo y nos detuvieron. Estuvimos. ¿Y los detuvieron tal vez por ser judíos? No, nos detuvieron, nos agarraron a la calle, nos detuvieron por jóvenes, andando, caminando a esa hora en la calle, ¿no? Eso tuvo que ver a nosotros y a unos amigos más. Y lo segundo que hablaba el rabino Hernán, era la actitud de los organismos de la colectividad, la DAIA, AMIA. Ustedes hacen un relato, digamos, muy crítico respecto de esa actitud, como que los dejaron solos a los presos de origen. Lo que pasó, o sea, lo que nosotros remarcamos más que nada es la falta de asistencia. O sea, especialmente la falta de asistencia humana hacia alguien que está sufriendo. Especialmente los familiares que iban a pedir ayuda a los organismos de la comunidad. Especialmente la DAIA, porque en esa época la AMIA no tenía un rol político como el que tiene hoy en día y que tuvo después de los atentados. Ese es creo que el factor más importante. Los atendían los empleados que estaban en funciones ahí en la DAIA, y realmente los maltrataban. O sea, no solo no los contenían, sino que los maltrataban. Y ese es un punto que hasta el día de hoy los familiares siguen manteniendo con mucho dolor por lo que ocurrió en esa época. ¿Pero por qué los maltrataban? ¿Qué dicen ellos? Es difícil saber la razón por la que alguien maltrata al otro, pero entre las frases que recibían esto le ocurrió por no haber dado educación sionista, esto si lo hubiera traído antes se lo hubiéramos sacado. O sea, situaciones de esas cuando uno va a pedir ayuda, cuando a alguien le secuestraron a un familiar y necesita una contención, alguien que mínimamente le dé un abrazo, porque no sé si hubieran podido rescatar a todos los desaparecidos judíos que hubo en esa época. Ninguna institución de la sociedad argentina pudo rescatar a los desaparecidos, si no estaríamos hablando de otra cosa muy diferente de lo que fue la dictadura con lo que realmente ocurrió. Pero asumado a eso, esa falta de contención fue muy fuerte. Y por el otro lado, es el silencio público sobre lo que estaba ocurriendo, especialmente cuando había denuncias de organismos de la comunidad judía en el exterior, sí, diciendo la realidad de lo que pasaba en Argentina. Desde las instituciones locales los mandaban a callarse, o sea, a guardar silencio para no interferir en lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Ahí habrá que ver razones políticas y otras cuestiones, pero esas son las dos cosas que... De todos modos aparecen historias en el libro de verdaderos héroes civiles, ¿no? Podemos mencionar dos.
el rabino Marshall Meyer y el periodista Hernán Schiller. Y creo que habría que sumarle uno más, es el rabino Roberto Graetz, que si bien estuvo un periodo más corto en Argentina porque él dejó el país en los años 80, fue a la par del rabino Marshall Meyer los dos religiosos que mayor labor cumplieron para ayudar a los familiares desaparecidos en esa época. Acá está la tapa justamente de Nueva Presencia, de la revista Nueva Presencia, cuando Adolfo Pérez Esquivel gana el Premio Nobel de la Paz y bueno, debe ser el único medio donde Adolfo Pérez Esquivel estuvo en tapa y está justamente Hernán Schiller y yo recuerdo la revista Time también, para Latinoamérica, que sacó en tapa Pérez Esquivel en el momento en que recibió el Premio Nobel de la Paz. Bueno, Germán y el rabino Marshall Meyer. Pero aquí también vi en este libro, se lo comentaba al rabino fuera de aire, una foto que me pareció muy muy curiosa, que es Menachem Begin, reunido aquí en la Argentina con las autoridades de la DAIA y de la AMIA en 1977. ¿Cómo fue esa reunión? ¿De qué se trató? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hacía Begin aquí? Ante la ausencia de información, la cosa se dramatiza, como siempre ocurre, ¿no? Entonces, en esa dramaticidad, un grupo de dirigentes fue invitado a Israel y se reunieron con Menachem Begin, y Menachem Begin sostenía que lo que está ocurriendo con los judíos en la Argentina en general es terriblemente dramático, razón por la cual hay que rescatar a todos los judíos de la Argentina, ¿sí? En un momento inclusive se habló de enviar barcos para traer a todos los judíos de acá, llevarlos a otro lugar. Me manda una flota grande. Sí. Pero bueno, tomemos en cuenta que... o sea, a mí me parece una respuesta, digamos, compasiva, digamos, protectora, es decir, me parece que se debe haber temido en Israel realmente de que fuera una situación realmente muy dramática. Lo que pasa es que en realidad en un punto era muy dramática. Era muy dramático. Pensemos, no sería ejemplo, el holocausto en términos, obviamente, pero en parte fue nuestro holocausto. Por supuesto, las informaciones que llegaban daban cuenta de una dimensión similar, pero Israel generó muchas veces olas de inmigrantes de esa magnitud, ¿sí? Sin ir más lejos, en principios de los años 80, los judíos etíopes que estaban viviendo una situación de emergencia, de hambruna, etcétera, fueron rescatados prácticamente en masa, ¿sí? Y llevados a Israel. En los 90 los yemenitas... En los 50. Hubo una segunda tanta de los 90 que rescataron a los que habían quedado. O sea, eso pasaba. En esa reunión, aparte, es interesante la magnitud, la diversidad de los participantes argentinos, porque esa foto toma solamente una parte, pero en esa reunión estaba el rabino Marshall Meyer, estaba Jaime Barilco. No me digas. Estaba el presidente de la DAIA, el presidente de la AMIA, estoy tratando de no olvidarme ninguno. Estaba también el embajador israelí en la Argentina. ¡Qué importante! Claro, o sea, el miedo que había es porque... Pero además esto en abril, creo que del 77, claro. O sea, en el momento peor, digamos, en el momento peor, duro. El momento más duro contra los derechos humanos es que en Argentina. Llegaban desde la embajada en Buenos Aires, llegaba información muy puntual de lo que estaba pasando. Como estaba preso Timerman. Seguramente sí. Al principio del 76, o sea, iba a pasar ahí. El tema es que llegaba información constantemente de lo que estaba ocurriendo. No se olvides que la embajada israelí tenía muy buen contacto con la embajada estadounidense, claro. En muchas cosas. En el caso de Timerman, por ejemplo, trabajaron en conjunto. Entonces, el intercambio de información entre los cuerpos diplomáticos era muy grande. Y a Israel llegaba mucho de lo que pasaba, con los judíos que estaban desaparecidos. Se sabía el antisemitismo que sufrían los detenidos. Solamente hay que leer los cables. Leonardo Seckman, un investigador argentino que vive en Israel hace muchos años, escribió justamente un libro en base a los cables israelíes israelíes que llegaban a Jerusalén, y eso alertó a las autoridades israelíes. Por ahí sobredimensionaron la situación pensando que podía llegar a haber una persecución directa contra la comunidad
reaccionó bien el Estado de Israel, o sea, tal vez no, en el sentido de que reaccionó preocupándose, tal vez no, digamos, las entidades judías no cumplieron el rol en la dictadura, pero el Estado de Israel pareciera que por lo menos se preocupó mucho. 400 argentinos judíos que terminaron en Israel en esa época. ¿Sí? Bueno, Israel implementó un plan de salvataje de gente tanto que corría el riesgo de desaparecer, como muchas veces presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. No nos olvidemos que los cónsules israelíes fueron uno de los pocos extranjeros que pudieron acceder a las cárceles argentinas para dialogar y tratar de ayudar a rescatar a esa gente que corría el riesgo de transformarse en desaparecido. Y todo eso se realizó un plan de salvataje a través de Montevideo para poder sacarlos y llevarlos a Israel. Como dijo Daniel, cerca de 400 personas abandonaron el país de esa forma y salvaron sus vidas. Entonces, sí, y eso empezó a pasar desde el comienzo mismo de la dictadura. O sea, que ellos estaban enterados de lo que pasaba, ni estaban trabajando, solo que lo hacían en silencio. O sea, no eran denuncias públicas que salían en todos los diarios, sino que se trabajaba en silencio para tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles, y fue realmente lo que ocurrió, porque fue uno de los países que mayor cantidad de gente logró sacar de la Argentina, pese al tamaño y al peso político internacional que puede llegar a tener Israel en comparación con las grandes potencias. Mirá qué Sí, interesante. de todos modos se contrasta mucho con la actitud de los dirigentes de la colectividad, Sí, ¿verdad? por supuesto. Mira, pero me parece que lo que hay que rescatar, y por ahí para ponerlo en presente, es que lo que nosotros sostenemos como una tercera tesis vinculada con la segunda, de lo interno, ¿no? Es que el trato a los familiares que hoy se les brinda, a los familiares de la AMIA, ¿sí?, que hoy se les brinda, no es muy diferente al que se les brindaba en la época de la dictadura, ¿no? Y el concepto, la idea de comunidad implica un lugar de cobijo, un lugar de contención, ¿sí?, un lugar de acompañamiento. En aquella época llegó a decirse, ¿sí?, en la época de la dictadura, que la comunidad judía no era un consultorio terapéutico, ¿no? Este tipo de cosas tan obscenas, ¿no?, que uno puede llegar a reflejar en gente que está doliente, en otra magnitud hoy se vuelve a repetir. Y en vez de que la dirigencia de la comunidad judía esté acompañando a los familiares o esté detrás de los familiares, independientemente de cuáles tengan que ser las estrategias jurídicas, ¿sí?, en relación al caso AMIA, la obligación de la comunidad como comunidad es acompañarlos, cobijarlos y estar detrás de ellos, ¿no? Ahora, ya que estamos en el presente, durante la dictadura el antisemitismo era claro en algunos sectores de la Argentina, también a principios de los 80. ¿Ustedes creen que hemos evolucionado en ese sentido, que hoy hay menos antisemitismo? Claro, yo no podría hablar el tema de cómo se mide el antisemitismo tiene que ver también con la cualidad de las preguntas que se hacen. Y muchas veces la cualidad de las preguntas induce a que uno responda de manera que sostiene ciertos prejuicios. Pero de todos modos, yo creo que hoy hay grupos mucho más vulnerables en la Argentina que específicamente los judíos, ¿no? Yo diría los grupos de los países limítrofes en la Argentina, inclusive en el tema de las cuestiones sexuales en la Argentina. Esos grupos son mucho más vulnerables que el colectivo judío, ¿no? Ajá. Pero no hemos aprendido bastante, ¿o no?, a partir de la tragedia de la dictadura, respecto de lo mal que hacen esas actitudes prejuiciosas. Por de supuesto. Cómo rápidamente se convierten en una violencia extrema respecto de otros seres humanos. Pero no podemos pensar que el ser humano se despoja absolutamente de prejuicios, porque su estructura, ¿sí?, cultural, psíquica, social, está construida en base a mitos. Y los mitos, cuando se abandonan, crean otros mitos, ¿no? Por lo tanto, se crean nuevos prejuicios. Y esas situaciones que tienen que ver con el trato de uno frente al otro o la imagen del otro, construye otras cosas, ¿no?, que justamente me parece que desde algún lugar cultural nosotros tenemos que ir
superándonos. Y esto se supera únicamente cuando las sociedades son sociedades más pluralistas y manejan algún tipo de concepto relacionado con la decencia, ¿no? Igual sí. Creo que hay algo que, en base a lo que preguntabas vos en comparación con la dictadura, creo que ha cambiado mucho la forma en la que se ha exteriorizado el antisemitismo. Si uno va a comparar lo que fueron las décadas, no la dictadura, sino la década del 60, la década del 70 y la década mismo del 80, los ataques siempre fueron más físicos. O sea, había pintadas en los colegios, profanaciones constantes, incluso en los 90, profanaciones constantes en los cementerios, había ataques incluso a alumnos de los colegios, o sea, la cuestión era más física y más frontal. Hoy creo que en ese caso ha disminuido muchísimos hasta límites casi mínimos, por lo menos no se exterioriza en forma tan constante como pasó en las décadas anteriores, pero sí sigue habiendo cierto prejuicio y muchas veces se termina matizando detrás de situaciones que ocurren en Israel y se terminan canalizando por ese lado. Claro, o sea que el antisemitismo en algunas partes se termina... Eso me lleva a la siguiente pregunta. Muchos de los críticos del Estado de Israel no son solo de la derecha, sino también de la izquierda. ¿Ustedes creen que el antisemitismo es solo de la derecha o también está en la izquierda argentina, ¿no? Internacionalmente siempre estuvo en los dos lados. O sea, tanto la derecha como la izquierda. O sea, no es que... el antisemitismo en eso no tiene que ver con una cuestión político-ideológica. Se ha exteriorizado tanto en la Unión Soviética como en la Alemania nazi, en forma diferente, pero siempre se ha matizado de alguna forma en contra de los judíos. Ahora, hay partes que hoy se canalizan a través del antiisraelismo o el antisionismo, por llamarlo de alguna forma, porque el antisemitismo abierto en eso puede ser políticamente incorrecto, por ejemplo, en muchos países de Europa. Pero pongámoslo en otra dimensión, perdón, que yo creo... sí. Luis Delia, ¿es un caso Y yo creo que sí. de antiisraelismo, antisionismo? ¿Dónde está puesto el límite? Uno puede criticar las políticas del gobierno de Israel, ¿sí? Uno tiene derecho. Ahora, el límite está puesto en cuestionar la existencia del Estado de Israel. Cuando uno cuestiona la existencia del Estado de Israel, ahí pasa el límite de antisemitismo. Ahora, Luis Delia es eso, pero en la Argentina hemos producido últimamente el Papa Francisco, que ahí tuvo algo excepcional, muy ejemplar, al visitar la tumba del fundador del sionismo, ¿no? Bueno, me parece, inclusive yo haría la apuesta, ¿no?, de pensar que el diálogo interreligioso, en el cual yo participo mucho, ¿no?, es una forma de intentar superar determinados prejuicios. Que hoy podamos, con ciertas personas de la Iglesia Católica que son significativas y del centro islámico o dirigentes islámicos, tener una relación de amistad, inclusive de haber compartido un viaje hace poco tiempo atrás, o el Papa mismo abrazándose con un rabino y con un dirigente islámico, y que eso haya sido una figura muy fuerte, eso justamente baja una cantidad de prejuicios y ayuda a que comprendamos que los seres humanos tenemos muchas diferencias y podemos respetar nuestras diferencias y compartir nuestras coincidencias. El libro se llama Ser judío en los años 70. ¿Y qué es ser judío hoy en la Argentina, Hernán? Ser judío hoy en la Argentina es... O sea, no creo que sea algo diferente a ser argentino en toda su totalidad. No creo que haya una diferencia entre ser judío y ser argentino. Creo que en eso es básico. Pero en otra época sí lo te era. enriquece bastante igual. O sea, ustedes tienen cosas que son enriquecedoras para la comunidad nacional, digamos, para todo. Sí, pero no vuelvo a lo mismo. Hoy ser judío y ser argentino es exactamente lo mismo, aunque cierto senador no crea que sea exactamente igual. Me acuerdo, esa frase la podés repetir si querés, porque es una frase... Bueno, sí, cuando habló del atentado a la AMIA, que dijo que habían muerto argentinos y argentinos judíos. O sea, eso es lo que quiero, claro. En eso es lo que quiero puntualizar. El judío no tiene una diferenciación hoy en día con el argentino, y no la tuvo nunca.
pero creo que hoy es menos marcada esa cuestión de diferenciar qué es ser judío y qué es ser argentino. Es exactamente, yo creo está que exactamente hay de todos modos arraigado. valores que enriquecen, digamos, Sí, que los yo tienen creo que ustedes, aparte todos de la los- cultura. Todos los grupos en un país en donde hay un mosaico de identidades entregan parte de su identidad para compartirla con los otros, y este país que ha tenido una gran inmigración ha permitido de algún modo esta forma de encuentro. Y hoy tenemos que hablar de la idea de multiculturalidad, ¿no? En donde uno no puede decir hasta acá termina mi identidad judía y comienza otra identidad. Somos individuos que tenemos muchas identidades, desde nuestra fe, desde nuestra pertenencia, desde nuestras profesiones, de nuestros hábitos, de nuestras elecciones. Así que me parece que desde ahí uno tiene que hablar en otros lenguajes, ¿no? Y más sumado a la diversidad que tiene la comunidad judía, porque es común tomar como la comunidad judía como un ente único Eso hablábamos. y central. La comunidad judía, y hay siempre una broma que decimos dentro de la comunidad, que es, hay 2 judíos, hay 3 opiniones. O sea, que hablar solamente de la comunidad judía es muy difícil, porque primero o sea, los judíos que han llegado a la Argentina vienen de muchísimas partes del mundo totalmente diferentes culturalmente, incluso dentro de la propia comunidad. Entonces eso hace que la cantidad de aportes a la sociedad argentina hayan sido muchísimos, de la misma forma que lo ha hecho la inmigración en general Sí, claro. a la Argentina. Usted Hay- es de Betel, ¿verdad? Sí, hay una definición de comunidad que tomamos, que es la más usual, de común unidad, tenemos cosas en común. Hay un filósofo italiano que se llama Roberto Espósito, que él desarrolló otra idea que me parece muy interesante, que dice: la idea de comunidad proviene de la palabra munus. Munus quiere decir debate, ¿sí? Es decir, ¿qué es una comunidad? Un espacio que debate sobre su propia identidad y sobre lo que acontece alrededor de sí. Si no hay debate, no hay comunidad. Y la comunidad judía tiene mucho de eso, ¿no? De ese debate, de ese sentido de juntarnos alrededor de un texto y debatirlo. Y el texto puede ser aquel contexto que nos toca vivir, o el texto puede ser simplemente un libro que proviene de nuestras fuentes y que refleja nuestra propia realidad. Muy bien, muchas gracias. Muy Me dicen, enriquecedor. que el rabino ejerce una gran capacidad de liderazgo, creo que lo ha demostrado aquí Y la en esta comunidad nota. Bueno, muchas gracias. La comunidad suya es Betel. Betel, la comunidad de Betel, que es la mayor comunidad liberal religiosa de América Latina. Ujú. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Le vamos a pedir, rabino, a Hernán Dobry que nos acompañe en el próximo bloque para hablar del tema del momento, que es la puja, la disputa con los llamados fondos buitres. Pero vamos a una pausa y volvemos enseguida.